la continuación de el estudio que los días miércoles estamos llevando en el libro de Segunda de Reyes, para contextualizar un poco la situación del hermano que me antecedió. Quiero que recordemos un poquito de quién estamos hablando, porque Josías representa uno de los reyes que la Biblia nos da el testimonio tan certero que nos afirma que anduvo en el camino del Señor, y que por lo tanto, si la Biblia nos manifiesta que Josías tuvo esa característica, nosotros debemos de creerlo y debemos de reafirmar que fue un varón de Dios. Sin embargo, cuando el hermano Obed hablaba en la predicación anterior, hacía mucho énfasis en la parte de quién estaba dirigiendo a Josías. Y aquí las familias de la iglesia, como la familia de Josías, tuvieron un papel predominante en esto. Pero también aprendemos que no es un requisito indispensable que porque la familia está consagrada a Dios, los hijos también van a estar en esa misma dinámica. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, hemos estudiado hasta esta altura más o menos de 14 a 16 reyes. De esos 14 a 16 reyes, no todos tienen esa afirmación que anduvieron en el camino de Jehová, ni que fueron aptos ante los ojos del Señor. Y hemos visto el problema que se ha venido generando. Y es un problema que es masivo en el dominio de los reyes. Es decir, la idolatría fue un problema genérico. Y hoy en este tiempo nosotros no nos podemos desprender de eso. Es lamentable que muchas veces, aun cuando en esta iglesia se predica la sana doctrina, todavía tenemos idolatrías en otros extremos. Quizá no sean los Acera, quizá no sean los Baales, pero nuestros líderes nos han enseñado que todo aquello que nos separa de la comunión y de la presencia del Señor se constituye un instrumento de idolatría. Sin embargo, la madre de Josías hizo un gran trabajo, y lo hemos venido viendo a lo largo de los estudios que hemos tenido en Segunda de Reyes, que casualmente, o diría yo por afirmación y por revelación divina, el Señor ha demostrado en aquellos reyes que han hecho lo bueno ante sus ojos el nombre del Padre y de la Madre como una esencia de resaltación a esto. Es decir, les da su privilegio. Y en este tiempo, cada uno de los jefes de hogar, las madres, los padres, tenemos la responsabilidad de seguir cultivando, de seguir enseñando aquellos aspectos doctrinales que sienten y que puedan manifestarse dentro de la vida cristiana. Josías, en el capítulo anterior, o en lo que hemos estado estudiando, tiene una actitud cuando uno de sus sacerdotes le lleva el libro de la ley. Cuando escuché en la predicación anterior que era el libro de la ley, yo recuerdo la referencia de Deuteronomio 28, del 1 al 15, donde están todas las bendiciones. Sin embargo, del 16 en adelante encontramos las maldiciones. Josías, al leer el libro, nótese que actúa de manera inmediata. Y esto es lo que nosotros debemos de destacar en nuestras vidas. Mucha gente allá afuera dice, cuando se recibe la palabra del Señor, cuando esté más viejito voy a ir a la iglesia, ahorita estoy joven y voy a disfrutar lo que... Sin embargo, nosotros vemos que Josías a esta altura era un joven, pero tenía una actitud importante, tenía la reverencia de Jehová como punto primordial. Y aquí hagamos nuestras propias aplicaciones. ¿Qué le hemos enseñado nosotros a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, acerca de qué es lo primero? Porque
Como líderes, la preocupación y como maestros es que muchas veces los jóvenes se desvían y andan en otros asuntos y no están dentro de lo que cada uno de nosotros compete como cristianos. Aquí notamos que la actitud de Josías fue importante porque, nótese algo, reunió a los ancianos. ¿Cuántas veces cada uno de nosotros, ante las dificultades, ante las situaciones adversas, buscamos los consejos? Pero muchas veces buscamos los consejos equivocados. Y Josías nos está dando una gran lección en este apartado, porque está buscando el consejo adecuado que le permita poder, después de haber leído la ley, actuar de manera inmediata. Es decir, que Josías, después de haber leído la ley, tenía que llegar a la práctica. Ya había visto el entorno en el cual giraba y su principal preocupación fue lo que realmente implicaba las maldiciones al pueblo, no las bendiciones, porque él reconoció que sus antecesores prácticamente habían hecho lo malo ante los ojos de Dios y por lo tanto habían consecuencias claras. Aquí también podemos afirmar que hubo gracia, porque muchas personas dicen el Antiguo Testamento no tiene gracia. Sin embargo, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, nosotros vemos reflejada la gracia del Señor en todo esto. ¿Pudo el Señor terminarse este pueblo de reyes? Definitivamente, pero había una promesa también en ello. Entonces, nosotros hemos venido estudiando a un varón de Dios que tiene características importantes y que nos va a mostrar hoy en este estudio, en el capítulo 23, versículo del 4 al 20, la vida práctica realmente. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros debe de hacer? Debe de actuar de manera puntual. Y yo lo voy a invitar para que vayamos al segundo libro de Reyes y vayamos a ver el aspecto importante de las reformas de Josías. En las reformas de Josías, la palabra reforma significa de hecho un cambio de mentalidad dentro del contexto en el que estaban viviendo. Recordemos que venían de adorar a los Baales, a la luna, al sol, a todo cuanto existía. Manasés tuvo la característica de ser totalmente idólatra y por lo tanto las enseñanzas que giraban en torno a Josías podían haberlo desviado. Pero aquí vemos cómo el propósito de Dios toma a Josías para manifestar en sus pueblos o en su pueblo, porque Josías hace un desprendimiento total del paganismo, tanto en Judá como en Jerusalén. Y vamos a 23, versículo 4. Y nos dice el versículo 4: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén, en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Notemos un punto importante en esto. Josías actuó de manera inmediata. El Antiguo Testamento había enseñado que el templo era para un lugar de adoración al Señor, pero los reyes anteriores lo habían convertido en una putrefacción de paganismo. Habían introducido todos los dioses habidos y por haber, y como muchas personas ahora hacen sus creaciones y se arrodillan a ellas, porque los Baales y Acera no eran más que instrumentos creados, pero que estaban siendo adorados. Obviamente esto implicaba una abominación ante los ojos del Señor. Y
Josías, consciente de eso, limpia el templo de todo el paganismo. Entonces, aquí notamos que el rey no pidió consentimiento acerca de lo que tenía que hacer. Notamos que, como punto importante, posteriormente de haber escuchado la palabra, Josías de manera directa la obedece. Es decir, no hubo un momento de reflexión como muchas personas todavía en este tiempo creen, que porque escucharon la palabra y dicen, lo voy a pensar, ojalá pueda. No, aquí la Biblia nos está enseñando que una vez estamos en el camino del Señor, nuestra actitud debe ser de obediencia. Segundo punto, Josías sacó los utensilios paganos del templo de Jehová y nótese algo, no dijo guárdenmelos en la bodega, no dijo llévenlos al almacén. ¿Qué hizo con ellos? Los quemó. Una actitud correcta, porque en nuestro medio muchas veces, por lo menos yo tengo que ver cuando tengo la oportunidad de llegar a la casa donde mi mamá, y en algunas ocasiones cuando yo he tenido que hacer limpieza y ella no ha estado o ha estado, yo le agarro sus santitos y se los hago volar. Y cuando llega me dice, ¿quién me lo quebró? Y le digo, mamá, eso no te sirve de nada. Pero como muchas personas todavía el corazón lo tienen duro. Y es lamentable porque yo se lo he dicho en todos los idiomas, se lo he mostrado con su propia Biblia para que ella no manifieste y diga, tu Biblia es la que lo dice. Porque cuando nosotros vamos a las personas y les decimos que somos cristianos, dicen, es que ustedes tienen una Biblia cristiana. Y por eso es que dice eso. Entonces yo se lo he mostrado con su Biblia y ella se queda y le digo, a mí no me preocupan las enfermedades ya, porque gracias a Dios yo ya sé para dónde voy, pero sí me preocupa que vos te murás, le digo yo así. Y me dice, ¿pero por qué? Si yo me voy a morir. Y le digo, sí, pero todavía no sabes para dónde vas. Y esta tarde, hermanos, nosotros debemos estar convencidos de para dónde vamos, porque muchas veces estamos en una iglesia, actuamos como creyentes, pero realmente no nos ha llegado la bendición del Espíritu Santo a nuestras vidas porque no actuamos como creyentes. Y nótese la vida de Josías aquí. Josías no simplemente leyó la ley, sino que actuó. Y la actuación fue adorada ante los ojos del Señor. Entonces, nosotros debemos, más que ser oidores de la palabra, debemos ser hacedores de la misma. ¿Cuántas exhortaciones tenemos el día sábado, el día miércoles, el día viernes, el día domingo? Y el hermano decía, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y si empezamos a examinarnos, la mayoría hemos de saber un poco el versículo, pero nótese cuántas sillas vacías tenemos todavía. Seguimos en la desobediencia. Entonces estamos siendo oidores de la palabra y no hacedores de la misma. Aquí queremos destacar un punto importante en este apartado. Josías no solamente limpió el templo de todos los utensilios que se habían hecho para Baal y para Acera, sino que también los quemó, y para dejar totalmente fuera este punto, los quemó fuera de Jerusalén. Recordemos que había lugares altos donde el pueblo adoraba, y nosotros aún en el siglo XXI todavía encontramos algunos cerros que tienen por allá algunas imágenes y gente que todavía hacen peregrinaciones a ellas. Y hoy por hoy el evangelio se predica en muchos lugares. Sin embargo, la idolatría es el problema más serio que se ha venido viendo. Veamos el versículo 5 que nos dice: y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá,
para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Nótese un punto importante. A veces los seres humanos creen que porque alguien es sacerdote tiene la iluminación divina. Aquí nosotros estamos viendo desde el Antiguo Testamento hasta este tiempo que muchos de los sacerdotes andaban en cosas negativas ante los ojos de Dios. Y el punto en esto era raer totalmente lo que estaba negativo ante los ojos de Dios. Y lo que él hace inmediatamente es quitar a esos sacerdotes idólatras. Quitarlos porque en la medida en que la idolatría se siguiese propagando en el pueblo de Israel, las maldiciones iban a ser más efectivas. Quizá no más efectivas en el hecho de que podían fallar, sino que iban a ser más prontas en su aplicación. En este sentido, nosotros debemos de tomar en cuenta que aquí está quitando muchos aspectos que nosotros en nuestros medios, aquí en el mundo en el cual circundamos, se pueden observar todavía. Y lo podemos ver, y a veces nosotros decimos no lo deberían hacer. Sin embargo, la gente todavía sigue con el corazón y con los ojos enceguecidos porque a Satanás no le conviene la verdad. En ese sentido, nosotros debemos de tener claro un punto. Una vez la palabra de Dios nos habla, nuestra actitud debe ser de actuar. Yo recuerdo mucho la expresión que hermano Luis dice: duro es caer en las manos del Señor. Cuando la disciplina del Señor nos llega, muchas veces no nos gusta. O levanten la mano a quien le gusta ser disciplinado. No, ni en la carne nos gusta la disciplina. Sin embargo, actuamos como si pidiéramos la disciplina del Señor. Josías está actuando en favor de no recibir la disciplina. Y es esa la actitud que cada uno de nosotros debe de tomar. Veamos el versículo 6 que nos dice: hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los vivos del pueblo. Anteriormente, hermano Aníbal decía, la diosa Acera no era más que un tronco tallado, un árbol tallado. Pero los seres humanos estaban adorándole en ese momento. Conocían acerca de las promesas y los pactos que se habían dado para el pueblo de Israel. Sí los conocían. ¿Cómo lo sabemos? Anteriormente hemos estado hablando de Ezequías. Ezequías en la Biblia manifiesta que también hizo lo bueno ante los ojos del Señor. Sin embargo, como todo ser humano, también tuvo sus dificultades. El orgullo se enalteció, pero también fue disciplinado. Y aquí estamos viendo cómo Josías está actuando para sustentar el pacto que él hizo y que el pueblo apoyó. Y cuando nosotros hablamos de pacto, debemos de recordar que nosotros tenemos un Dios de pactos, un Dios de amor, pero que también es un Dios de disciplina. Entonces, cada uno de nosotros podemos ver los acontecimientos que Josías iba realizando y pensar en este momento cómo Dios lo utilizó para desechar todo aquello que alejaba de la comunión con el Señor a su pueblo. Porque los ídolos simplemente hacían esa función, alejar a su pueblo de la comunión con su Padre. Y Josías está interesado en que esa comunión sea manifestada y lo determina en el pacto que vimos anteriormente con el hermano Obed. Pero también hizo otras acciones.
por lo cual podemos decir que la vida práctica de Josías estaba encaminada a desechar todas aquellas cosas que hacían que su pueblo se desviara la atención de Jehová. Y ese es un punto importante. ¿Cuántos de nosotros todavía no quitamos aquellas cosas que nos desvían la atención del Señor? Porque fácilmente podríamos decir, es un pueblo idólatra, un pueblo que no quería hacer caso. Pero ¿qué de nuestras vidas? ¿Qué hacemos prácticamente cuando sabemos que hay algo que nos va a separar del Señor, pero que en vez de raerlo, apartarlo, mejor lo aceptamos y nos unimos a las actitudes del mundo y desechamos la gracia que el Señor nos ha manifestado? Aquí nosotros debemos de recordar que aunque tenemos un Dios de misericordia, también podemos ser disciplinados, por lo menos quienes nos consideramos hijos. Porque ya hemos visto que no es por estar en la iglesia que se puede garantizar la salvación de las personas. ¿Qué nos dice eso? Bueno, yo no me canso de decir, bendita gracia, Señor. Porque si no fuera por gracia, hermanos, yo creo que ninguno de nosotros tendría ni siquiera el valor de pararnos aquí enfrente. Y Josías tenía el aval del Señor. Josías estaba siendo aceptado por nuestro Padre Celestial, determinando que había hecho lo bueno ante sus ojos. Estaba limpiando todas aquellas cosas que anteriormente habían sido introducidas en el templo y que ya habían sido manifestados que no deberían de estar ahí. Veamos qué nos dice el versículo 6. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, el valle del Cedrón. Y quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo. Y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Quitó, el versículo 6 nos dice que hizo también sacar a la diosa Acera, que en aquel entonces se consideraba la madre de todos los Baales. La Biblia, algunas Biblias según la traducción, traducen el nombre de Acera como bosque, que en este caso es un árbol manifiesto. Y era una diosa cananea, la diosa del mar, la madre de todos los dioses, incluyendo a Baal. Es decir, se le atribuía un poder sobrenatural que nosotros sabemos no lo tenía. Y se representaba por medio de un poste que consideraban sagrados. Algunos pasajes traducen Acera como palabra bosque. Y nótese el punto más importante aquí: la quemó. Y la quemó como símbolo para demostrarle a su pueblo que esta diosa no tenía ningún poder. Y la convirtió únicamente en polvo, y este polvo lo arrojó ante el sepulcro de los hijos del pueblo. Es decir, si nosotros confiásemos en un Dios que está muerto, prácticamente nuestra lucha, nuestro afán sería en vano, nuestra fe sería en vano. Pero nosotros confiamos en el Señor, un Dios vivo que fue a la cruz y que en esa cruz pagó por todos nuestros pecados. Y que, como muchos de nosotros sabemos, por ese sacrificio perfecto que el Señor hizo, nosotros hemos alcanzado salvación. No es por nuestras obras. Yo a veces me pongo a valorar y digo, ¿cuántas obras buenas puedo hacer en un día? ¿Y saben cuál es la respuesta? Ninguna. Porque desde el momento en que me lo propuse ya estoy desechando la gracia del Señor. Y esa debe ser el énfasis de nuestra vida: apostarle a la gracia que el Señor tiene y caminar por fe. Veamos qué nos dice el versículo 7. Hermanos, aquí en el verso 5, ¿sí? Aclararle a los jóvenes cualquier cosa. Hoy en día, inclusive los árabes, el símbolo en su bandera es la luna, la media luna. La media luna. Ellos adoran un astro. Yo siempre he dicho a algunos cristianos que cuando hay pleito entre Israel y los árabes, algunos apoyan a los árabes que a Israel, pero aún aquí está diciendo que
ellos eran idólatras del zodíaco, porque hay hermanos que dicen, ¿bajo qué signo naciste vos? Y lo ven como un juego. Correcto. Ah, yo soy Piscis, hasta andan dicen de Piscis, o andan, y lo leen, y desde ahí hay idolatría. Claro. Si yo estoy con un país árabe, el símbolo de la bandera de ellos es la media luna, están adorando a la luna. Y aquí está clarito que era lo que hacían esos pueblos paganos en eso. Y luego los que creen en las constelaciones, ¿verdad? Y está la Osa Menor, la Osa Mayor, y algunos creen en la influencia de todo eso. Aclararle a nuestros jóvenes, bueno, a los ancianos también, que todo esto es erróneo. A veces les dan un anillo con los símbolos del zodíaco. A veces les dan un anillo y los ven como cosas insignificantes, pero que están siendo parte de la idolatría. Exacto. Muchas de las personas en nuestro medio, lo primero que hacen cuando miran un periódico es ver el zodíaco. Y muchas veces nosotros somos influenciados, aunque sea por casualidad, que diga, le voy a echar una ojeadita a ver qué dice. Y a veces actuamos con una idolatría tan fuerte y decimos, me pegó. Miren, me adivinó lo que yo estoy viviendo. Hermanos, nuestra vida no está sujeta a ningún aspecto de suerte. Nuestra vida está en las manos del Señor. Y los propósitos que el Señor tiene están definidos. A veces yo me resiento en algunos puntos cuando dicen, qué suerte la que tengo. Créanme que yo no creo en ese punto. Para mí la suerte no va ahí. Las bendiciones del Señor llegan porque Él las da por gracia, por misericordia, pero no es porque yo sea la preciosura que Dios necesita. Y muchos de los jóvenes, si no se van al zodíaco, cartas a María. Ay, es que pobrecita la muchacha, mire cómo le fue, pero María le dio un gran consejo. ¿Qué nos llama prácticamente esto? A que reconozcamos que la Biblia es el instrumento que nos puede guiar en todo el camino que nosotros tenemos. Porque la idolatría ha existido y continuará existiendo. Bueno, los domingos hemos estado estudiando que aún en el tiempo de la tribulación todavía negarán. ¿Habrá idolatría? Sí, todavía. Y estará fregado, como dicen por ahí. Por ejemplo, en esta época van a Esquipulas a ver un ídolo, porque le han hecho una promesa, no a Dios, sino que a un ídolo que dicen que representa a Dios. Idolatría moderna, ¿verdad? Que somete a los pueblos. Y algunos, yo la voy a acompañar por ir a pasear, ya anda participando de esa idolatría. Entonces, no debemos dejar que nuestro pueblo crezca por falta de conocimiento. Hay que dar reconocimiento. Después de eso, cada quien es responsable. Correcto. Veamos qué nos dice el versículo 7. En el versículo 7, nosotros encontramos que derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera. Cuando yo leía estos versículos me quedaba sorprendido, porque un lugar de prostitución dentro de la iglesia significa una perversión, pero seria. Entonces decía, ¿hasta qué punto los reyes anteriores tenían conciencia de lo que estaban haciendo? O definitivamente lo hicieron como una forma de poder tener a un pueblo sumergido, metido en lo que ellos querían. Y como dicen en este tiempo, muchas iglesias, la gente quiere oír cosas bonitas. Mire, cuéntale una buena historia, dígale que va a tener pisto y que pare de sufrir y que aquí, mire, todo bien. Pero nosotros vemos aquí que esa no es una verdad. Pablo sufrió, Pedro sufrió, nuestro Padre, nuestro modelo Jesucristo, el Mesías, sufrió. Entonces, son ideas vanas que muchas veces se convierten en un punto idólatra, porque la gente cree que al venir a Cristo definitivamente todo va a ser
va a caminar hasta en las nubes y que ya no le va a pasar nada. Pues déjenme insistir en esta noticia, no es así. Y yo he aprendido que el mundo allá afuera, Dios todavía le está dando la paciencia y no le pasa nada, porque el diablo los está cuidando. Pero cuando nosotros actuamos de manera negativa, entonces recibimos la disciplina del Señor. Y en el versículo 7 nosotros vemos que Josías iba quitando todo aquello que estorbaba, iba limpiando totalmente aquellos aspectos que habían llegado a un nivel superior dentro del templo del Señor. Yo no sé si ustedes se imaginan ese punto identificado y decir, en el templo un lugar de prostitución. Es decir, estaba bien mal esto definitivamente. Y por lo tanto, Josías debía de actuar. Y hasta esta altura, él estaba actuando conforme a la voluntad del Señor. Y su actuación estaba yendo encaminada a darle el lugar que ocupa el templo del Señor. ¿O qué pasaría si nosotros pudiésemos ver dentro de este templo ese tipo de actitudes? Aquí, como el pueblo que estaba pervertido era el de Jehová, pero estaban adorando no a Yahvé, sino a Acera, pero en el templo de Jehová. En el templo de Jehová. Ahora, el culto era más alegre porque había prostitutas y habían prostitutos. El problema es que aquí la palabra correcta es sodomitas. Y este versículo lo usan los maricones, los homosexuales, para decir que los homosexuales adoraban a Dios, porque a esta se le adoraba con la fertilidad y usaban a estos hombres prostitutos que eran homosexuales y los sodomizaban. La palabra sodomizar ya saben que es un acto sexual diferente al de la mujer. Entonces esto lo hacían y a veces tenían hasta 300 prostitutas allá afuera, hombres y mujeres. Y para adorar a Acera era tener relaciones y era una forma de adoración de fertilidad para ella. Entonces esta corrupción había llegado tal, y los homosexuales dicen, bueno, nosotros hemos adorado a Dios desde el pasado, y estos versos los usan por eso, porque la palabra literal es de sodomía. Entonces la sodomía estaba con esta gente, por eso es que algunos pastores o algunos sacerdotes homosexuales quieren garantizar de que esta adoración es de antes, pero esta adoración estaba siendo sancionada, estaba siendo erradicada, no aplaudida en ese momento. Es cierto que estaba, pero era incorrecto. Uno cree que en el pasado la gente era un poco más decente, uno tiene esa idea, pero imagínate una idea de adoración de este tipo, pues, que hoy día, por lo menos, en lo que es el área del cristianismo, hasta hoy empiezan a haber iglesias de homosexuales donde quieren estar haciendo estas situaciones. Hasta ahorita empiezan, pero antes de eso, hacia atrás, no había esta situación. Salvo en la iglesia católica los casos especiales que han ocurrido y los que se han encubierto, ¿verdad? Pero lo mismo sucedía cuando Martín Lutero hizo la reforma. En el Vaticano era un prostíbulo. En el siglo XVIII, siglo XVI, era que ocurrían estas cosas, pero que la gente no lee la historia. Pero cuando leemos la historia, ahí están estas cosas. Entonces es bueno que lo sepamos nosotros, que no nos sorprendamos, que no ignoremos a la corrupción que podemos llegar, es decir, a lo arruinado que podemos ser. Exacto, recordemos que el pueblo de Dios estaba dentro del templo, pero adorando a un Dios falso. Este es el punto que Josías quiere destacar aquí. Y cuando decimos eso, es que nos imaginamos aquel montón de objetos y, como decía el hermano Obed, las prostitutas alegrando. Y por lo tanto había, como quien dice, una multitud de personas que les gustaba ese tipo de acciones. Y por lo tanto estaban dentro de la iglesia. Y Josías estaba quitando todo esto con el propósito de que no se confunda, como muchas personas hoy en este tiempo dicen, ¿y usted a qué religión va? Y le dice, yo voy a la iglesia católica. ¿Y usted? Yo soy cristiano evangélico, pero adoramos al mismo Dios. Hermano, no es cierto. No es cierto, porque mucha gente todavía continúa arrodillándose, inclinándose, pidiendo intercesión ante imágenes,
Y la Biblia es clara, no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo hombre. El velo del templo se rasgó. Nosotros no tenemos por qué estar utilizando a una persona para llegar al trono de la gracia del Señor. Y la corrompición que había en este punto era tan grande que el Señor tenía que manifestarse de esta manera. Y algunas personas, como dice el hermano Obed, dicen, los homosexuales tienen esto. Y hay iglesias que dicen, no, pero los homosexuales ya están fritos totalmente, eso ya está en el infierno. Pero nosotros hemos entendido que el homosexualismo es un pecado más. Y que si éste cree en la obra redentora del Señor Jesucristo y deja ese camino, es salvo. Amén. Entonces no podemos cerrarle la puerta a nadie en ese sentido. Pero nosotros hemos visto que la influencia que estos dioses tenían en el pueblo de Dios era tan fuerte. Y muchas veces en este tiempo los jóvenes dicen, me gusta tal iglesia porque ahí se baila, ahí se canta, miren, ahí se sale a jugar y esto y lo otro. Pero el propósito de Dios no es que la gente ande jugando. El propósito de Dios es que se edifique, que conozca de su palabra, para que no aduzcamos ignorancia ante las situaciones que se vienen. Veamos qué nos dice el versículo 8. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jeba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Veamos el versículo 9. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Versículo 10. Asimismo, profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. ¿Qué estaba dándose en este momento? Profanó aquellos lugares. La palabra profanar significa destruir. Destruyó todos aquellos lugares que estaban siendo objeto de adoración y que obviamente quitaban la atención del pueblo de Israel de la vista del Señor. La gente, ante la idolatría, Josías estaba profanando. Para muchas personas, Josías estaba profanando aquellos lugares, porque ellos le habían atribuido poderes. Sin embargo, lo que Josías estaba haciendo era demostrándoles que esos instrumentos que habían dentro del templo no tenían ningún poder. Y lo vimos en Primera de Reyes. ¿Recuerdan cuando el profeta invocó al Señor y pusieron a los 500 sacerdotes a que comprobaran realmente quién era el Dios verdadero? Y Dios quitó todos esos sacerdotes. Josías está quitando todo aquello que desvía la atención del Señor. En ese sentido, nosotros debemos de tomar este punto con una característica importante. Tofet era uno de los elementos que tenían ese tipo de adoración. En algunas traducciones encontramos otro identificativo para este. Sin embargo, no nos vamos a detener porque estamos hablando de instrumentos idólatras. Y la idolatría era el principal problema en esto. Ahora, ¿cuál era el problema en esencia que se estaba dando dentro del templo? El problema no era simplemente la idolatría, sino que dentro del templo se creía que adorando a los demás elementos de Baal y Acera se estaba adorando a Dios, como muchas personas todavía hoy creen.
que haciendo un sacrificio están haciendo una obra que Dios le agrada. Que lapidándose, sobre todo hoy que va a llegar la Semana Santa, o la mal llamada Semana Santa, porque es el tiempo en el cual se ve que las personas todavía, incluyendo los creyentes, dejan los templos por irse a la playa. ¿Sí? Y es un problema, y aun cuando nosotros lo sabemos. Entonces el problema que se estaba quitando en este momento era justamente ese, que no se creyera que adorando a los demás dioses paganos y falsos había una adoración a Jehová. No, de ninguna manera. Entonces Josías estaba actuando de esta forma, buscando que este tofet, que era el tambor prácticamente que se utilizaba cuando las personas tiraban a sus hijos en llama a Moloc. Es decir, estaban prácticamente sacrificando a sus hijos confiando en que Moloc podía haberle considerado algo. ¿Y para qué se utilizaba tofet? Para callar el llanto de aquellos niños que estaban siendo quemados. Como quien dice, para adormecer a la gente, para que no se dé cuenta que esto es un problema. Entonces, tofet era más que eso. Y otros opinan que era el lugar donde sacrificaban los niños a Moloc. Ahora, recordemos que todavía Josías va quitando algunos de estos aspectos dentro del templo del Señor. Pero veamos qué otros puntos Josías tuvo que raer del templo. ¿Qué nos dice en versículo 11? Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán-Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Josías quema los carros del sol. ¿Y qué significa esto? ¿Tenían algún problema los carros? ¿Tenían algún problema los caballos? No, pero la actitud con la que estaban enfocando para adorar al sol era el problema. ¿Y qué estaba haciendo Josías? Quitando todo aquello que estorbaba. Y si los caballos eran objeto de adoración o eran el instrumento que utilizaban para adorar, pues había que moverlos. Así como muchas veces nosotros tenemos en nuestras vidas objetos a los cuales le atribuimos algún poder. Y ya decía el hermano, algunas personas usan un anillo que dice, este anillo tiene elefantitos y es para tener suerte. O el anillo tiene otros símbolos. Yo recuerdo mucho eso porque yo vengo de una familia donde había tantas, pero tantas creencias bobas, que cuando yo veo y estudio la Biblia digo, bendito Dios que me liberó de eso. Y algunas personas me dicen, es que te lavaron el cerebro. Le digo, sí, gracias a Dios. Si no me lo hubieran lavado, puchica, estuviera camino a un lugar que no vale la pena recordar. Entonces, Josías estaba en este momento destruyendo todo aquello que era objeto o que servía para adorar a un Dios que no tenía nada de importancia en ese contexto, pero que al mismo tiempo era indispensable que esto se realizara de esa manera. Entonces, nosotros podemos ver que estos caballos eran usados en procesiones, al salir y ocultarse del sol, donde los reyes se paseaban en carro. Muchas veces nosotros creemos y decimos textualmente las palabras que el Señor dice, yo en mi casa serviremos a Jehová. Pero cuando nos dicen, ¿nos presta su casa para hacer una fiesta? Pero no va a tener mucha música. No, así va a ser poquita, miren. Vaya, pues está bueno. ¿Qué estamos haciendo? Utilizando los objetos que el Señor nos ha permitido administrar
como el instrumento de adoración a el mundo, no a nuestro Padre Jehová, no a nuestro Dios. Y entonces, a veces nos sale fácil decir: Jerusalén, Jerusalén, negaste a Jesucristo, no le diste entrada. Israel tiene el problema de la idolatría, pero ¿y nuestras vidas? Como nosotros podemos ver la aplicación en esto, aunque la segunda carta a los reyes es una parte contextual histórica dentro de lo que le sucedió al pueblo de Israel, es indispensable que nosotros reconozcamos que muchas de las cosas que están escritas, que Josías con una buena actitud estaba realizando, muchas veces las hemos observado en nuestros medios. El Señor nos dé la sabiduría suficiente como para poder ir desechando todas esas cosas que nos apartan de la comunión con Él. Que sea Él instruyéndonos en el camino correcto, porque si nosotros queremos hacerlo en nuestra fortaleza, no nos va a servir. Nosotros nos vamos a equivocar, nosotros vamos a seguir convirtiéndonos en idólatras, aun cuando hemos escuchado la gracia 1, 2, 3 y más veces. Porque todavía sigue creyendo gente que la gracia es una licencia para hacer lo que quieran. Y el énfasis ha sido en esta iglesia: la gracia no es licencia para pecar. Aunque nosotros, las maldiciones que se dieron en Deuteronomio del 16 en adelante, en el capítulo 28, no están vigentes probablemente tal como lo manifiesta en este tiempo de la gracia. Nosotros tenemos disciplinas. Muchos de nosotros adolecemos de diferentes enfermedades y a veces decimos: pero es que el Señor no se acuerda de mí. Pero ¿cuántas veces al día me recuerdo yo del Señor? Josías estaba con una actitud correcta, y notemos esto: es una actitud, no es mi deseo, porque yo puedo desear muchas cosas y no hacer absolutamente nada. La palabra del Señor nos manda a ser hacedores, y la actitud que Josías estaba manifestando era el énfasis que está destacando el escritor en este libro. Sin embargo, la destrucción de los lugares paganos que fueron puestos por Manasés, como la luna, el sol, las estrellas, todavía constituyen algunos símbolos que muchas personas adoran. Es ilógico, pero todavía existen personas diciendo que tal día no te vayas a poner tal ropa porque la luna va a estar de esta y de esta manera, que va a suceder esto y que hay que tomarlo en cuenta. Mire, la luna tiene mucha razón en esto, y a veces yo me pongo quizá con una característica incrédula ante esas situaciones y digo: lo que Dios tiene para usted y para mí, la luna no lo va a cambiar. ¿Amén? No lo cambia, ni el sol. El sol podrá ocultarse, y hay una alabanza que a mí me encanta y dice: no importa si el sol se oculta, yo ya sé para dónde voy. Entonces, ¿por qué preocuparnos muchas veces por algunas situaciones que nos acontecen, cuando en la iglesia se ha hablado de ese pacto maravilloso que Jesucristo hizo? Un pacto que nos garantiza mejores bendiciones. Probablemente las pertenencias que tenemos hoy nos tengan amarraditos y digamos, como dicen nuestros hermanos: es que el carro no lo he disfrutado mucho. Yo no tengo ese sentir. Si ese carro si el Señor viniera, amén, y que quede el carro. Que la casa quedó bonita, pues que se quede. Yo a veces me pongo a hacer esas valoraciones y digo: a mí el Señor no me dio carro cuando yo lo deseé, me lo dio cuando Él quiso. Y yo les he dado el testimonio a los jóvenes allá, que yo deseé mucho tener un carro, y yo tenía el dinero porque yo tuve la habilidad y la bendición de poder ahorrar.
pero siempre había un pero cuando yo iba con el dinero a comprar el carro. Y mi mamá siempre me dijo, te vas a matar si tenés carro. Y en aquel entonces yo lo de Israel, lo que merecía. Y utilizó a Josías, un varón. Y así puede utilizar a cada uno de nosotros para hacer su propósito. Probablemente